Esto es, bueno, una charla más que se organiza en el marco de la co-coordinación entre ALAMES, que es la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, bueno, que reúne un montón de intelectuales, compañeros que se dedican a la problematización de lo que tiene que ver, bueno, la salud en general, la salud pública y la salud en términos nacionales, internacionales, y bueno, la salud comunitaria y social, que es por ahí un poco esto que queríamos acercar también desde la agrupación 10 de junio, que bueno, es una agrupación dentro de SICOP, que es el sindicato que nuclea a los profesionales de la salud en provincia de Buenos Aires. Y bueno, la realidad es hacer esta conjunción para nosotros es algo súper enriquecedor para todos los trabajadores de la salud. Y bueno, nada, la realidad es que hoy nos convoca, ¿no? Un nuevo encuentro que tiene que ver con estas charlas en el marco de los conversatorios en tiempos de pandemia. Decidimos llamarlo así y empezar a abordar diferentes temáticas que son, bueno, importantísimos para el devenir, para lo que estamos y para lo que queremos. Así que hoy, particularmente, lo que nos convoca es poder hablar y problematizar de la salud pública en la provincia de Buenos Aires, desde la lógica y desde la perspectiva de los compañeros trabajadores de la misma. Hoy estamos con Pablo Torres, él es, bueno, licenciado en psicología, es compañero secretario adjunto de SICOP y de la seccional de la Asociación de Profesionales de Lomas de Zamora, también coordinador de los cursos de capacitaciones en ALAMES. Así que bueno, bienvenido Pablo Torres. Y por otro lado también tenemos a otro compañero, Pablo Maciel. Él es, bueno, nuestro secretario gremial también de SICOP, médico clínico del Hospital San Martín de la Plata, y bueno, también docente en la Facultad de Medicina de La Plata. Bueno, les cedo la palabra, la idea es que puedan estar desarrollando sus exposiciones y después poder tener un espacio para el debate. Igualmente pueden ir comentando o haciendo preguntas si quieren por el chat y vamos viendo después cuando terminen las exposiciones de poder hacer algún debate. No sé si quieren agregar algo más o queda abierto, ustedes dirán. No sé si Juan nos decide palabritas como representante de ALAMES. Buenas tardes. Primero que nada, pido disculpas por no llamarme Pablo, en este caso. En falta. Y bueno, soy Juan, ¿qué vamos a hacer? No, bueno, contento con este nuevo encuentro, con un tema que me parece fundamental, porque así como el COVID nos marcó cuáles eran las poblaciones vulnerables, que fueron digamos, las cárceles, los adultos mayores, las villas, los trabajadores de salud también quedaron expuestos como una de las poblaciones vulnerables. Y creo que eso es consecuencia del pluriempleo, digamos, de las condiciones de trabajo que se ha dado, sobre todo en Rosa, ¿cómo estás? Sí. Espera un segundito que si pueden silenciar a todos desde la coordinación. De la Ferrere. ¿Puede? Silenciar a todos. Si fuera tan fácil silenciar a todos. Ahí ya... Silenciar a todos, así cada uno que va a intervenir se desilencia en el momento. ¿Podés? ¿Lo lograste? No lo encuentro. No tengo experiencia en esto de coordinar. Pero me parece que ya hemos superado el problema, así que podés seguir, Marcito. Y a uno mismo, ¿no? Coordinar de a uno mismo, digo, cuesta a veces. No. Y después del COVID menos todavía. Ahora está justificado.
Recalcaba esto como los trabajadores de la salud eran una de las poblaciones vulnerables, porque sin duda no es una población que haya sido respetada como con la función social, el peso de la función social que tiene, como para tener los méritos suficientes como para tener un solo trabajo bien rentado y sentir esa cuestión de pertenencia y compromiso con la institución en sí. Bueno, no es novedad que hasta ahora la salud no importaba, o digamos, no era tenida con el respeto que se le debía. Por lo tanto, como esto hay 20.000 ejemplos. Yo me he encontrado en el Ministerio de la Provincia con la falta de datos. Y vos decís cómo el dato es el que te da el conocimiento, y el conocimiento es el que te permite planificar. Bueno, no había interés de planificar, no había interés de conocer, y por lo tanto tampoco había interés de considerar a los trabajadores de la salud como deben ser considerados. Así que me parece que este encuentro también es uno de los pilares que la pandemia nos expone, y bueno, lo dejo en manos de los Pablos. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, vamos a ver si podemos poner la PowerPoint. Ahí vemos tu escritorio, Pablo. Espera que le revisemos todo el Sí, escritorio. ahí está abriendo, ahí está abriendo. Ahí tendrían que empezar a verla. Vemos que cambió el color. ¿Sí? Ahí está. Apareció el título. Bueno, en realidad en una suerte de división del trabajo para esta charla con Pablo, la idea era yo enfocarme más en las cuestiones más históricas, más de arrastre, que en todo caso la pandemia ha puesto más tapete, y Pablo abocarse más al tema de la especificidad de cómo fue atravesar la pandemia a partir del mes de marzo. Quería empezar con esta frase de Rodolfo Walsh, porque me parece que vale la pena, que es esta historia de las clases dominantes de la Argentina, de hacernos creer a los trabajadores que no hay historia, ¿no? Que todo tiene que empezar de cero, y la verdad es que no es así. Nosotros tenemos una historia, nuestro gremio tiene una historia de pelea en la provincia de Buenos Aires por mejorar nuestras condiciones de trabajo y por mejorar también el sistema de salud, que consideramos que son dos caras de una misma moneda. Y partir de algunas premisas que son patrimonio de nuestro gremio, que es pensar la salud como un derecho, y pensarla como un derecho tiene una contrapartida que es que tiene que haber alguien que garantice ese derecho, y ese algo, ese alguien es el Estado en sus distintos niveles. Nosotros tenemos una estructura federal
donde hay cuestiones que dependen de la nación, otras de las provincias y otras de los municipios, que todas tienen una parte de esta obligación de sostener el derecho a la salud de la población. Bueno, y planteamos que nuestro sistema de salud en la provincia de Buenos Aires, y cuando decimos sistema lo ponemos entre comillas porque el sistema da idea de una cosa organizada y que funciona articuladamente, coordinadamente, y la verdad es que hay poco de eso en la provincia de Buenos Aires. Yo me voy a referir solamente a lo que es el sector público, pero además sabemos que en la Argentina tenemos el sector privado y el sector de obras sociales que complejizan más todavía la cuestión y que aumentan, digamos, el segundo de los males que tiene nuestro sistema, que es esta cuestión de la fragmentación. Nosotros sostenemos esto. La provincia de Buenos Aires tiene su sistema de salud 3 graves problemas. Que esto lamentablemente puede extenderse a otras provincias y casi a todo el sistema de salud de la Argentina. El de financiamiento, la fragmentación y la escasa o nula participación de los diferentes actores involucrados en la toma de decisiones. Bueno, el de financiamiento, para los que trabajamos en el sistema, no hace falta extenderse mucho porque lo sufrimos en carne propia. No se cubren las vacantes que se producen, los salarios muchas veces están por debajo de la canasta familiar y a veces, cuando consideramos también al personal no profesional y cuando consideramos el personal de algunos municipios o de algunas provincias, por debajo de la canasta alimentaria. Tenemos altos niveles de precarización laboral, que el macrismo se ha encargado de incrementar cualitativamente con la introducción de la figura del monotributo dentro del sistema de salud, con los llamados convenios AMBA, pero también no solo ahí, sino muchos de los contratos que vinieron a reemplazar despidos que ellos mismos produjeron en el Hospital Posadas se cubrieron también con monotributistas, que si se quiere la forma más precaria de la precarización laboral, ¿no? Bueno, otro aspecto en el que se expresa el de financiamiento, la discontinuidad de la provisión de insumos y medicamentos. Esto en la pandemia lo hemos vivido muy intensamente, no tanto para lo que tenía que ver con el COVID, pero sí con las demás patologías, especialmente en diabetes y en salud mental, se vio muy seriamente afectada la provisión de medicamentos. El gobierno planteó que tenía que ver con deudas de la gestión anterior, pero bueno, la verdad es que nosotros esto lo venimos planteando en el comité de crisis desde el principio, y a esta altura del año nos siguen respondiendo que lo están viendo y que están viendo cómo solucionarlo, pero parece que las soluciones no terminan de llegar. Deterioro edilicio y de la patología, bueno, esto también lo sufrimos cotidianamente, tenemos edificios muy viejos que tienen un mantenimiento insuficiente, el macrismo se encargó de embellecer las guardias, una política de marketing, pero uno transponía lo que era la guardia y se encontraba con el mismo hospital de siempre, con el mismo desastre de siempre, de cañerías rotas, instalaciones de electricidad totalmente expuestas y techos que se caían, etcétera, 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 lugares que se inundaban. Bueno, los que trabajamos, insisto, en el sistema de salud de la provincia, lamentablemente lo conocemos, y en los municipios, en las unidades sanitarias pasa lamentablemente lo mismo. No entiendo si me están hablando a mí, no entendí lo que me dijeron. No, Pablo, bueno, ruido, cuídame. No, y un aspecto más que no sé si no plantearlo como un cuarto problema de nuestro sistema de salud, que yo no lo planteo como un cuarto porque como marxista considero que este es una consecuencia de todo lo anterior, pero que no es menos importante, que es el deterioro de la cultura institucional, derivada de años de aplicación de estas políticas de ajuste en el sistema de salud, que han generado corrupción, deshumanización en la atención, pérdida de la mística, problemas que son muy serios, pero que me parece que en la medida en que no se resuelva lo anterior, no se van a resolver. No es una cuestión de voluntarismo.
Esto solemos decirlo desde SICOP en nuestros análisis, que el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, con 3 millones de habitantes y alrededor de 37 hospitales, sigue siendo muy similar en cifras absolutas al de la provincia de Buenos Aires, con 80 hospitales y 15 millones de habitantes. Confieso que a veces cuando utilizaba este argumento, yo mismo me sentía en falta porque decía, bueno, pero acá no estamos tomando en cuenta el gasto de los municipios. Hace poco encontré un trabajo de la Universidad de General Sarmiento, de Magdalena Chiara, muy interesante, que compara el gasto estatal en salud del conurbano con el de la Cava. Y la conclusión es prácticamente la misma. Fíjense, en Cava el gasto total es de 29.479 millones, y en los 24 partidos del conurbano, sumando el gasto provincial, el nacional, el de los municipios, sumando todos los gastos, el gasto es de 31.000 millones. O sea, son prácticamente iguales, con la diferencia de lo que decíamos antes. Acá estamos hablando de 3 millones contra 11 millones de habitantes. Por eso, el gasto en salud per cápita de la Ciudad de Buenos Aires es más de 3 veces el de los partidos del conurbano bonaerense. Creo que esto es bastante elocuente. En este trabajo se plantea además que los hospitales del conurbano realizan 5 veces más consultas que los de la ciudad, producen 3,4 veces más egresos, y estamos hablando además de 2 distritos que tienen otra diferencia muy importante, que es la cantidad de población que está cubierta por obras sociales, que es mucho más significativa en el conurbano, casi el triple, que en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo que decíamos, los gastos son prácticamente idénticos en términos absolutos, pero considerando la población de ambos distritos, son claramente diferentes. Y esto habla un poco de la fragmentación de nuestro sistema de salud. Sin hablar de que los gastos muchas veces, de que el gasto en salud en general Ahí fíjate en participante, Pablo, cuál está activo y lo podés silenciar. Bueno, ahí parece que paró solo. Agradezco. No paró. Ahí volvió. Lo que pasa es que yo acá no los veo a todos. Bueno. Decía que además este gasto además está en buena medida mal utilizado. Piensen ustedes que en general se coinciden en afirmar que el 30% del gasto total de salud se utiliza en medicamentos. Nosotros creemos que mediante el uso racional del medicamento, políticas de uso racional de medicamentos y la estrategia de producción pública de medicamentos, sueros y vacunas, se podría reducir este gasto sensiblemente y orientarlo a los otros aspectos del sistema que están descuidados. Lo mismo con el uso excesivo a veces de las tecnologías, y ni que hablar de si tuviéramos una verdadera política de jerarquización de la atención primaria de la salud, que todos los que trabajamos en el primer nivel sabemos que somos el hijo pobre de la salud pública, contra todos los discursos que habitualmente los funcionarios desparraman, entre comillas, planteando que la atención primaria debe ser la prioridad, etcétera, etcétera. Bueno, la fragmentación, entonces, ¿qué determina? Determina esta especie de ecuación que los distritos pobres ofrecen a sus poblaciones salud pobre y de mala.
justamente allí donde sería más necesaria la presencia del Estado para equilibrar, porque se supone que aquellos distritos donde hay mayor cantidad de gente en situaciones de pobreza, en situaciones de precariedad laboral y demás, son los que necesitarían más aporte del Estado. Por eso nosotros abogamos por un sistema único de salud, gratuito, universal, de calidad, financiado por el Estado y gestionado democráticamente. Y acá, cuando decimos gestionado democráticamente, decimos con participación de la población usuaria y también de los trabajadores de la salud. Y quería referirme un poco a Carrillo, sobre todo porque hay quienes recuerdan solamente esta mitad de Carrillo, que es esa mitad de Carrillo que nos enseñó, y nosotros por supuesto desde Arames estamos totalmente a favor de ello, desde el ICOP también lo entendemos perfectamente, que frente a la miseria y la pobreza, las bacterias como causas de enfermedad son unas pobres causas, decía Carrillo. Y obviamente no va a haber salud de calidad para nuestro pueblo si no se interviene simultáneamente en todos los demás factores que hacen a la salud integral, y esto es vivienda, calidad del trabajo, agua potable, por supuesto. Eso no lo dudamos. Pero suele olvidarse esta otra mitad de Carrillo, que es que durante su gestión se reconoció el rol central que el Estado debía jugar en la salud pública. Y entonces prácticamente duplicó la cantidad de camas, construyó 234 hospitales, 50 institutos, entre ellos el de hemoterapia, que ha sido tan importante ahora para el tema del plasma. Se creó la primera empresa estatal de producción de medicamentos. Bueno, Carrillo no fue solamente el que nos advertía de que las bacterias eran unas pobres causas, también fue el que desarrolló desde el Estado un sistema que ha sido el orgullo de los argentinos durante mucho tiempo, porque a pesar de los ataques que sufrió después durante las dictaduras y durante los gobiernos neoliberales, si todavía tenemos un sistema de salud que a pesar de todos estos ataques nos enorgullece, fue gracias seguramente a la gestión de Carrillo. Y justamente lo decimos porque muchas veces nos hemos topado con funcionarios que tienen a su cargo la salud pública y que nos dicen, bueno, pero en realidad la salud no se resuelve en el hospital, no se resuelve en el centro de salud. Lo cual en parte es cierto, pero también es cierto que nosotros necesitamos que cuando se llega a esas instancias se encuentren las respuestas que se necesitan. Entonces nosotros como trabajadores de la salud somos, creo que los primeros que tenemos que defender que los hospitales y los centros de salud funcionen como tienen que funcionar. Bueno, decía que la obra de Carrillo, bajo ataque prácticamente desde la Libertadora en adelante, y todas las políticas que se aplicaron después apuntaron de alguna manera a desmantelar la herencia de Carrillo. Y procesos similares se dieron en otros países de América Latina. Ahí nosotros recomendamos un texto de Robert en carta abierta. Después esta PowerPoint la vamos a poner a disposición para que los que quieran puedan acceder a ella. Y también recomendamos la doctrina del shock de Naomi Klein, porque allí se ve cómo las políticas neoliberales fueron una especie de pandemia que azotó a todo el mundo, no solo a la Argentina y no solo a América Latina. A veces tenemos esa idea de que estas cosas nos pasan solo a nosotros, y la verdad que viendo un poco, levantando un poco la cabeza y viendo el panorama general, se ve que no ha sido así. Y durante la aplicación de estas reformas, mi tesis es que la participación popular se dio justamente en el enfrentamiento que nuestro pueblo ejerció contra esas reformas. Y no es casual que en aquel momento haya surgido la CTA con predominio de los trabajadores estatales, porque uno de los sectores más atacados fue el Estado. Nosotros mismos nos empezamos a dar cuenta que nuestras fuerzas como trabajadores del Estado no alcanzaban
para enfrentar esas políticas y buscamos alianzas en las organizaciones sociales que empezaron a surgir también a partir del aumento de la desocupación, y muchas organizaciones de los barrios también entendieron que tenían que involucrarse en la lucha por el derecho a la salud. Entonces se fue dando naturalmente en los distintos barrios, empezó por abajo esto, movilizaciones de los vecinos en defensa de su hospital, de la situación de sus unidades sanitarias, y esto también se fue articulando, ¿sí? Tal vez una de las experiencias más interesantes de articulación haya sido el Foro de Salud y Medio Ambiente de Argentina, y también estuvo funcionando la multisectorial por la producción pública de medicamentos, sueros y vacunas, que fueron dos momentos de auge y de coordinación de todas estas luchas, que de alguna manera estaban también siendo alentadas e influidas por lo que ocurría a nivel mundial. Recuerden que en esa época estaba aquello del Foro Social Mundial, proponiendo aquello de otro mundo es posible, no sé si ustedes recuerdan, algunos son por ahí muy jóvenes, pero esto se estaba dando y de alguna manera influía también en lo que pasaba acá adentro. Esta es una de las acciones del Foro Social de Salud de la Argentina. Y respecto a la participación, hablo de la participación porque, como decía al principio, de los tres males, uno tiene que ver con la forma de gestión del sistema. Y muchas veces los organismos internacionales también hablan de participación comunitaria, pero lo utilizan vaciándole el sentido a esas palabras y tratando de introducir otras, o de traducirlas de forma tal que lo que se termina aplicando es funcional a las políticas que ellos impulsan. Por ejemplo, cuando hablamos de la fragmentación, todas las políticas de descentralización, de transferencia de jurisdicción, las políticas de autogestión hospitalaria que se hicieron en esa época y que se disfrazaban con los argumentos de que era para acercar el lugar de toma de decisiones a la gente y cosas por el estilo, en realidad lo que buscaban era producir este resultado que es la fragmentación de nuestro sistema. Y también lo plantean el tema de la participación en otro sentido más perverso todavía, que es para justificar el retiro del Estado y transferir directamente a la comunidad la responsabilidad sobre su salud. Un ejemplo de esto es una ley de Provincia de Buenos Aires, la 11072, que voy a hacer al revés. Voy a decirles a qué apuntaba esta ley. Apuntaba a la institucionalización de la participación en el protagonismo de los trabajadores de la salud y de la comunidad en la programación, ejecución y control de gestión de las acciones sanitarias integrales que se desarrollen en el área programática de influencia de cada hospital. Entonces se creaban estos consejos que fíjense ustedes cómo estaban integrados. Consejero en representación del personal profesional, uno en representación del personal no profesional y uno en representación de la comunidad. La verdad que no suena como algo que favorezca demasiado la participación popular, ni tampoco la de los trabajadores en la toma de decisiones. Además, si llegaba a haber empate, el presidente, designado por el ministro, tenía la última palabra. Se dan cuenta que en realidad se hablaba de participación, pero no era eso lo que se buscaba. La otra forma de participación que habitualmente los gobiernos suelen fomentar y llenarse la boca de que son promotores de la participación comunitaria en salud, es la de los famosos promotores de salud que nosotros la denominamos participación subordinada. ¿Por qué subordinada? Porque se abre la participación a la gente como mano de obra
barata o la parte de las veces gratuita, pero nunca a la hora de la toma de decisiones, que queda siempre reservada a los técnicos, a los funcionarios. Y durante los 90, cuando las políticas de ajuste apretaban y los hospitales y centros de salud empezaron a dejar de dar respuestas, muchas organizaciones populares, empezaron a plantearse este dilema. Si de lo que se trataba era de reemplazar al Estado y entonces generar las propias salitas, los vacunatorios, o de lo que se trataba era de organizarse para emplazar al Estado que cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la salud. Bueno, se imagina que nosotros estamos más por esta segunda opción, pero no por una cuestión de capricho. Primero que la experiencia internacional, y esto Armando de Negri, un brasileño que estuvo en el Foro de Salud de la Argentina, nos transmitía que ellos habían hecho este mismo debate unos años antes y habían llegado a la conclusión de que era imposible desde el movimiento popular reemplazar al Estado. Vos al Estado lo podés reemplazar, sí, haciendo una salita de primeros auxilios, pero cuando interviene la complejidad ya no podés reemplazarlo desde la organización popular. Y además, todas las experiencias que se apoyan en el trabajo voluntario tienen un techo que en algún momento hicimos ese tipo de trabajo, conocemos, la gente se cansa, la vida lo va llevando por otros caminos y esas experiencias se dan. Entonces, pero además hay otra cuestión, que si uno hace el análisis histórico de cómo surgieron la mayor parte de los centros de salud, de las unidades sanitarias en la provincia de Buenos Aires, descubre que muchas surgieron así. Muchas surgieron cultivas de los vecinos, uno ponía la casa, después había una enfermera en el barrio que se ofrece a tomar la presión, después empezaban a presionar al municipio para que les nombrara un médico, o conseguían un médico voluntario que iba un par de veces por día, y eso después con el tiempo se fue institucionalizando cada vez más y se logró que el Estado se haga cargo del funcionamiento completo del centro de salud. Entonces era como ir para atrás, empezar a armar desde las organizaciones sus propias herramientas para hacer frente a la salud de sus vecinos. Ya estaba hecha esa experiencia. Después vino la década ganada. Nosotros, la verdad es que en salud no estamos muy... Nos da la sensación de que no llegó a la salud la década ganada. Por lo menos en el sentido de hacer frente a estos tres problemas que enunciamos al principio de nuestro sistema de salud. Hubo sin duda alguna mejora en los indicadores sanitarios que la interpretamos como efecto de las políticas sociales, de la mejora en la distribución del ingreso, de la asignación universal por hijo. Todo eso mejoró los indicadores sanitarios, pero no es mucho lo que se hizo para mejorar el sistema de salud. En Provincia de Buenos Aires, concretamente la gestión de Colia, nosotros rescatamos de los primeros años de la gestión de Colia algunas medidas que tomó que implicaron, bueno, desprecarizar, se avanzó en el proceso de desprecarización a nivel de la provincia, no así a nivel de los municipios. Colia también puso en marcha el mecanismo de concursos y comenzó a regularizarse la carrera profesional, cosa que no se había hecho durante muchos años. Se reestatizaron algunas áreas tercerizadas, pero al poco tiempo también la política de Colia fue víctima del ajuste, digamos. Y Colia no peleó, digamos, por un mayor presupuesto para el sistema de salud de la provincia. Como resultado, a mitad de año los hospitales provinciales se quedaban prácticamente sin recursos y sobrevivían aquellos que tenían contratos con el PAMI, esos más o menos sobrevivían, pero el resto estaba realmente muy complicado. Toda la política de UPAs, dirigida un poco al primer nivel de atención,
funcionó como una especie de injerto. Nosotros nos preguntábamos por qué, en lugar de construir nuevas cosas, no se hace funcionar las que están, porque había, en Loma de Zamora, por lo menos, hay una capacidad instalada importante, hay 40 y pico de unidades sanitarias que no funcionan porque nos falta personal, porque nos faltan insumos, y por lo tanto no dan respuesta a la población como deberían, y por lo tanto son de alguna manera expulsivas para la población. No es casual tampoco esto de que vemos que mucha de la gente del conurbano termina atendiéndose en los hospitales de la Cava, eso lo reconoce todo el mundo. La gente no viaja por capricho, viaja porque no encuentra respuesta en los centros que están cerca de su casa. Esto es así. Y una cuestión que acá me agarro de Mario Rovere para sostenerla, que es que también hay que pensar en la participación de los trabajadores de la salud en la gestión, y que es muy difícil pensar que los trabajadores van a promover la participación de la comunidad si ellos mismos no son convocados a participar en la gestión del hospital, del sistema y del centro de salud. Realmente esto es así. Y muchas veces nos encontramos con funcionarios que se llenan la boca hablando de la participación en salud, pero se olvidan de convocar al gremio. Esto, bueno, recientemente con los comités de crisis lo sufrimos también en carne propia. Hay municipios, aún los gobernados por gente del Frente de Todos, que no convocaron a los gremios a participar de los comités de crisis. Hicieron una gestión de la crisis totalmente autista. Bueno, después de la década ganada vino la restauración neoliberal, algo que tampoco fue patrimonio exclusivo de la Argentina, lo vimos en Brasil, lo vimos en Bolivia, lo vimos en Ecuador. Afortunadamente nuestro pueblo resistió, y afortunadamente esa resistencia dio por resultado la derrota del macrismo, ¿no? Uno de los ejemplos de la aplicación de las políticas del macrismo en salud tuvo que ver con esto de promulgar la ley de promotores de salud que había propuesto el diputado Di Marcio. Era una ley importante porque iba en el mismo sentido que nosotros planteamos cuando nos referimos al tema, digamos. Se los reconocía como personal del Estado, del Ministerio de Salud, a los promotores, y se les asignaba un salario, y se los reconocía como trabajadores con plenos derechos. Bueno, Vidal promulgó la ley, pero vetó 3 articulitos. Claro, justamente los 3 articulitos que vetó eran los que establecían que se los incorporaba a planta, que se les asignaba un salario, etcétera, 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 con lo cual la ley perdía todo su sentido. El proyecto del macrismo, digamos, para decirlo rápido, implicaba 3 grandes cuestiones en salud: seguir desfinanciando el sector público, avanzar en las lógicas del seguro, eso fue la CUS, o sea, financiar la demanda en vez de financiar la oferta de servicios, y avanzar con los tratados de libre comercio. Recuerden lo de la alianza del Sur con Europa y demás, que de alguna manera lo que hacen es poner a la salud como una mercancía más en el mercado, y resignar soberanía. Hoy justamente se cumplen 15 años de la derrota del ALCA, así que esto también es importante señalarlo. Bueno, hubo resistencia a las políticas del macrismo. El 4 de octubre, después de la degradación de la jerarquía del Ministerio de Salud, se organizó una marcha muy importante. SICO participó de ella, junto con prácticamente todas las organizaciones de salud y
Y esto, bueno, fue generando, me parece, el clima para la derrota del macrismo, que no tenemos la certeza de que signifique la derrota definitiva del neoliberalismo en la Argentina. Obviamente, la única garantía para que eso sea así está en la movilización popular. Hoy la pandemia nos la pone difícil, pero si queremos resolver los 3 graves problemas del sistema de salud en la Argentina, no hay otra que seguirse moviendo. Bueno, por suerte también hay señales de que el fin del ciclo progresista que nos anunciaban está teniendo algunos problemas. En México ganó López Obrador. En la Argentina, bueno, derrotamos al macrismo. En Chile acaban de dar un paso muy importante para terminar con la constitución heredada de la época de Pinochet. Recientemente el MAS se alzó con un triunfo contundente en Bolivia. O sea que evidentemente estos pronósticos que eran desoladores no se están cumpliendo, por suerte. Dije antes lo de los comités de crisis porque fue una experiencia o es todavía, una experiencia con limitaciones, pero que tiene que ver con esto de empezar a abrir la gestión a la participación de los actores sociales involucrados. Como dije antes, en provincias se armó uno, está funcionando, tiene limitaciones, porque como decía antes, hay muchos problemas que planteamos reunión tras reunión y que la respuesta que obtenemos es la misma que la de la primera reunión, prácticamente, que lo están estudiando, que lo van a ver, que bueno, pero al menos acerca la distancia que hay entre los que estamos en la trinchera, como se dice, y los que toman las decisiones. Y en una de estos conversatorios también pudimos escuchar cómo en algunos municipios, aún con gobiernos macristas de Cambiemos, se han logrado organizar desde abajo prácticamente y después imponérselos al gobierno municipal, comités con la participación de los distintos actores sociales que están involucrados en el combate a la pandemia, que como decimos también no ha sido ni será un hecho exclusivamente biológico, por lo tanto es lógico que participen otros actores sociales, además de los trabajadores de la salud, en esos comités. Nosotros tenemos, bueno, vuelvo para atrás un poco, tenemos un poco esta idea de los consejos populares de salud en los distintos niveles del Estado, como una forma de implementación de esto que hablamos de la gestión democrática del sistema. Es un modelo que en Brasil tiene un desarrollo importante. Ahora obviamente a partir de Bolsonaro todo esto está bastante limitado, pero es muy interesante ver cómo funcionó eso en el Brasil. Y hay quienes pueden pensar que esto en la Argentina es imposible, pero bueno, en la última etapa del gobierno de Cristina hubo en Provincia de Buenos Aires un proyecto de ley de la diputada Lucía Porto que proponía la conformación en Provincia de Buenos Aires de estos consejos populares de salud, con participación de trabajadores, de los usuarios y del Estado. Lamentablemente, así como el proyecto de Di Marcio de los promotores de salud, estos proyectos casi que se presentaron sobre el cierre de la experiencia, ¿no? Y no entendemos por qué ahora no se reflotan. No se reflota tanto el proyecto de incorporar como trabajadores con plenos derechos a los promotores, ni este proyecto de conformar los consejos populares de salud en la provincia de Buenos Aires, por lo menos. Bueno, esto un poco ya lo dije. Hay quienes también sostienen que un sistema único de salud en la Argentina es una utopía. Nosotros pensamos que, bueno, sí, planteado así
en frío puede serlo, pero si uno pensara, digamos, algunas estrategias de convergencia de, por ejemplo, los distintos niveles del Estado, con el PAMI, con las obras sociales estatales, se podría armar un polo muy importante para generar un polo, insisto, y perdón la redundancia, con capacidad de mostrar resultados, ¿no? Porque se sabe además que aquellos países que tienen sistemas únicos de salud ofrecen mejores resultados que los que dejan todo librado al mercado. Hay una batalla en la Argentina para dar alrededor del sistema único, que es el tema de las obras sociales. Recientemente algunas organizaciones que eran nuestros aliados naturales para pelear por el sistema único de salud están planteándose la construcción de una obra social para los trabajadores excluidos, para los trabajadores informales, y la verdad que es una pena. Ellos nos plantean, bueno, pero yo como cualquier trabajador tengo que tener derecho a tener mi obra social. Y nuestra respuesta es, no, vos como cualquier ciudadano tenés derecho a que el Estado te garantice tu salud. Es por ahí, nos parece, que hay que encarar la pelea. Porque las obras sociales, y esto lo enseña también Rovere, sirvieron y sirven para aquello para lo que fueron inventadas en la Alemania de Bismarck. Es un mecanismo de control social. ¿Ustedes recuerdan el poner la fecha de aquellas épocas del macrismo? Bueno, ya no se ponía porque ni bien la cosa llegaba a un determinado nivel de tensión, aparecía mágicamente una transferencia de fondos del Estado a las obras sociales y se acababa la discusión. Las obras sociales se han convertido en eso, en un mecanismo de regulación del conflicto social por un lado, y por otro lado en un pasamanos de la guita de los trabajadores y del Estado al sector privado, que está sobredimensionado en la Argentina gracias a eso. Pero además, reproducen, obviamente, si vos tenés un sindicato rico vas a tener un tipo de calidad de salud. La fragmentación se da también dentro de un mismo sindicato a nivel territorial, porque no es lo mismo lo que la UOM presta en Ciudad de Buenos Aires y Urbano que lo que presta en Jujuy. Entonces, no que la cosa pase por ahí, pero sí pasa por ahí la resistencia al Sistema Único de Salud. De hecho, la ley de Sistema Nacional Integrado de Salud fue de alguna manera vetada por los sindicatos. Ahora, nosotros decimos, si luchamos contra el patriarcado, que tiene muchos más años que las obras sociales en la Argentina, ¿por qué tendríamos que renunciar a luchar por un sistema único de salud en la Argentina? ¿Porque hace muchos años que las cosas son así? ¿Porque es algo que tiene ya mucha fuerza y que es imposible de cambiar? Bueno, la verdad que ponemos en duda que eso es así. Y para terminar, esta frasecita de Séneca: no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Bueno, gracias. Muy bueno. Bueno, ¿se escucha? A ver si les devuelvo la pantalla. Devuelve. Bueno, muy interesante y muy bueno sobre todo esto, ¿no? Recuperar la historia, que es la que nos da la lectura del escenario en el que estamos ahora y hacia dónde podemos avanzar. Hoy la pandemia nos pone al sistema público de salud como en un lugar de jerarquía, por lo menos desde lo conceptual, desde lo discursivo, y ese lugar que sobrevive todavía, bueno, tiene mucho que ver con los propios trabajadores, ¿no? De salud y las diferentes, cómo se le pone el cuerpo al sistema público de salud desde sus trabajadores y desde la resistencia, la necesidad de empezar a generar esos actores para generar la defensa colectiva de la salud como un derecho verdaderamente. Así que desde ese lugar, bueno, te doy la palabra a Pablo Maciel para que puedas
comentar un poco esto, ¿no? La importancia de la organización colectiva dentro del, bueno, de lo que tiene que ver con CICOP y lo que tiene que ver con, bueno, los profesionales de salud en la construcción de toda esa lucha en la defensa de la salud pública. Bueno, gracias Pamela, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muy buena la intervención de Pablo recién. La verdad es que te vamos a pedir el PowerPoint porque has volcado un balance histórico, un recorrido de cómo llegamos hasta acá que es fundamental y es muy útil para poder analizar el presente, ¿no? Si no, es muy difícil hacerlo. En primer lugar, con respecto al sistema de salud de nuestra provincia en la pandemia, creo que hay una primera cosa a destacar que tiene que ver con que en esta primera ola, digo primera ola porque todavía está, no tenemos todavía del todo claro cómo va a seguir esto, cómo va a ser el 2021, pero en esta primera ola de la pandemia en nuestro país y en particular en nuestra provincia, hemos superado la primera etapa sin un colapso del sistema de salud. Y lo menciono porque creo que es el escenario que más temíamos y que más tememos, el escenario sin duda que más nos preocupaba a todos los que habitamos la provincia. Y es interesante, me parece, analizar en esta etapa cómo, digamos, cuáles fueron las razones por las que no colapsó, porque si uno mira la población, la densidad demográfica que tiene la provincia, sobre todo el conurbano, en los 3 cordones, y el sistema de salud tan deteriorado que tenemos en la provincia de Buenos Aires, digamos, no es poca cosa, no es poca cosa. Y yo creo que esto no tiene una sola respuesta, tiene muchas respuestas, hay varias razones, digamos. Desde ya que estuvieron las medidas iniciales más generales, más macro, que tuvieron que ver con el confinamiento, la cuarentena tan debatida, tan discutida, y la inversión para expandir la capacidad del sistema de salud de la provincia. Eso, si no hubiera sido de esa manera, rápidamente hubiera colapsado el sistema. Yo recuerdo por ahí las discusiones que tuvimos en el mes de marzo, abril, en el patio de mi hospital, en las asambleas nuestras y incluso en la paritaria del mes de abril, que tenían que ver con cómo nos preparábamos, porque veíamos lo que venía, digamos, veíamos la televisión, veíamos lo que pasaba en Europa, y esa angustia y la incertidumbre y la tensión y el estrés de cómo va a ser cuando llegue esto acá. Y fue toda una primera etapa de mucho laburo. Está lo que hizo la gestión en las medidas generales y en la inversión de infraestructura, que digamos, se creció casi más del 200% en el número de camas, en el número de laboratorios, la red de laboratorios, por ejemplo, respiradores y demás. Pero yo me quiero referir más en detalle en lo que pasó abajo, en lo que se hizo abajo. Porque hubo un trabajo monumental, que alguien debiera escribirlo en algún momento, en relación a preparar cada hospital y cada centro de salud hasta en el más mínimo detalle para cuando llegue la pandemia, para cuando lleguen los pacientes en cantidad. Y entonces ahí hubo un trabajo enorme, primero en cuidar a los compañeros y a las compañeras, en exigir los elementos de protección personal, porque nos pasó que mirábamos los depósitos de los hospitales y decíamos, no aguantamos 2 semanas
sin barbijo. Después, no sé si recuerdan, pero hubo 2 o 3 semanas en donde desde los gremios planteamos el tapaboca no nos alcanza, necesitamos barbijo quirúrgico, necesitamos N95, y esa fue toda una pelea gremial y una discusión que además tenemos que tomar nota para la discusión de la pospandemia, porque también puso sobre relieve el tema de la soberanía sanitaria. Nuestra provincia tuvo que resolver el tema yendo a buscar barbijos al otro lado del planeta Tierra, en un puente aéreo con Shanghái. Entonces, ahí es importante, primero, que se resolvió, y segundo, tomar nota para discutir cómo es la producción nacional de insumos hospitalarios, ¿no? Estuvo todo el trabajo de discutir cómo era el triaje en el hospital, por dónde tenían que entrar los pacientes, cuidar a los compañeros pidiendo los elementos de protección personal, pidiendo las licencias y acomodando cada lugar, cada sector, mandando a los más vulnerables a la casa. Y fue complejo porque perdimos, yo creo que a todos y a todas les pasó lo mismo, perdimos, si se quiere, gran parte de los líderes y las líderes naturales de los hospitales. Porque los de mayores de 65 años, los jefes de servicio, nos quedamos en una situación que nunca habíamos tenido. De golpe éramos la mitad. Y con un trabajo tremendo, porque hubo que organizar la forma de cómo dormíamos durante la guardia, o cómo se comía, cómo se circulaba, y ese trabajo se hizo abajo y fue enorme, enorme. Y que hay que repasarlo lugar por lugar. Hubo lugares en donde avanzamos mucho más, en esta idea de que nos iba a ir mejor si había comité de crisis con la participación de todos los sectores del hospital, ni que hablar en los municipios, y esto fue heterogéneo, no fue en todos los lugares igual. En algunos lugares trabajamos mejor, tuvimos mejores resultados, en otros lugares tuvimos altos niveles de resistencia de las autoridades para poder trabajar en conjunto, y nos fue peor, y los resultados han sido peores. Pero bueno, acá hubo un trabajo enorme que se puso el equipo de salud al hombro, muy a pulmón, incluso antes de que lleguen directivas, si se quieren, institucionales o protocolos en el armado de la nueva forma de trabajar y de organizarnos para cuando lleguen los pacientes. Y ese trabajo creo que hay que destacarlo, hay que repasarlo para aprender, porque es una situación que nunca tuvimos y nunca esperábamos, además. Pero esa fue toda una primera etapa. En esa primera etapa fue muy discutida las medidas generales, porque por un lado era necesaria la inversión para incrementar la capacidad del sistema. En esa discusión de cómo incrementar rápidamente, aprovechar el tiempo que daba la cuarentena, esos 2-3 meses, abril, mayo, junio, para incrementar la capacidad del sistema, no solamente está la discusión de cuántas camas, cuántos respiradores, sino que nosotros tuvimos un papel importante en la discusión paritaria en el mes de abril de 2 temas. Por un lado, la inyección de dinero en la masa salarial para poder respaldar al, sistema, al equipo de salud en una paritaria que no fue para nada fácil, y logramos un incremento superior al resto de las paritarias. Es importante lograrlo. Nosotros pensamos que era un aumento, un respaldo salarial que nos iba a permitir, nos iba a dar combustible para poco tiempo, por eso planteamos la reapertura en junio, porque era poco el dinero. Y por el otro lado, la gran discusión de cómo fortalecer los planteles con la continuidad laboral de todos y todas las residentes que terminaban en el sistema. Y esta discusión fue crucial y muy importante, y hay que destacarla, porque a nosotros la pandemia nos agarró con un
un recurso humano muy deteriorado. Nosotros veníamos de muchos años, sobre todo los últimos 4, con una incorporación que estaba limitada a las especialidades hipercríticas. ¿Se acuerdan la denominación de hipercrítico? ¿Sos hipercrítico o no sos hipercrítico? Con una mirada muy focalizada en la guardia y en la emergentología, pensando a la salud como una guardia gigante, el hospital una guardia gigante, y con una enorme cantidad de servicios unipersonales, con jefes sin personal abajo, con casi una nula capacidad de poder hacer consultorios externos con promoción, prevención de la salud, con controles, y además de esa situación y los problemas crónicos de nuestro sistema, golpeados por el dengue y el sarampión. O sea que la pandemia nos agarró en una situación muy compleja. Y por eso yo creo que teníamos tanto miedo mirando lo que pasaba en otros lugares, de que nos quedemos sin cama y que tengamos que decirle a la gente que no había cama. Yo creo que eso nos atemorizó hasta hace pocas semanas, en donde empezamos a respirar un poco, viendo que el nivel de ocupación bajó. Pero quiero destacar el trabajo que se hizo en la trinchera, que se hizo abajo, porque ha sido enorme. Pensar que ya llevamos 8 meses sin descanso, sin licencias, con un saldo de contagios y de fallecimientos en el personal sanitario enorme, porque acá, entre muchas de las razones por las cuales el sistema de salud aguantó y no colapsó, tiene que ver con lo que ha puesto el equipo de salud. Entonces, 27.000 infectados pusimos, 176 muertes dentro del personal sanitario de la provincia de Buenos Aires. Es menos del 10% el número de infectados, no es un número malo desde el punto de vista de las cifras mundiales, pero es un gasto enorme. Es un gasto enorme que hemos puesto los trabajadores y las trabajadoras de la salud para poder afrontar esta primera ola de la pandemia con un relativo éxito, desde el punto de vista de lo que ha aguantado el sistema de salud. Otra de las discusiones que... Está hablando Biden. ¿Se sabe quién ganó en Estados Unidos? Perdón, pensé que estaba sin micrófono. Por ahora no. Biden, pero todavía no terminó. Pero se están alejando, gracias a Dios. Está muy bien. Dentro en esta discusión de lo que hemos puesto los trabajadores y las trabajadoras de la salud para hacer frente a esta situación, claro que hay una discusión en curso que nosotros la hacemos explícita en la paritaria y la hemos hecho pública con una caravana la semana pasada, en donde hemos expresado abiertamente lo mismo que dijimos en la mesa de negociación, que es que se ha valorado poco lo que ha puesto el equipo de salud a la hora de discutir salarios. Nosotros arrancamos la pandemia con un montón de déficit estructurales y demás, pero arrancamos con un salario de 37.000 pesos en la provincia de Buenos Aires, salario inicial testigo en el mes de enero. Entonces, uno de los temas centrales, porque nosotros insistimos en este punto, que uno de los recursos, si se quiere, más importantes de todo el sistema público de salud es el recurso humano, el recurso sanitario, y ha sido poco valorado. Miren, el número de camas se incrementó en un 144%, el número de aparatología, respiradores, monitores y demás, aumentó en un 350%. Bueno, nuestro salario aumentó en un 25%. Y veníamos de una pérdida salarial de 35 puntos. Perdimos 35 puntos
en el 2018 y 2019 una cifra bestial que nos dejó abajo del agua. Que no sé si se acuerdan, pero cada discusión de cada punto, para pelear cada punto en la paritaria en el 2018-2019, había que hacer 50 medidas de fuerza. Hicimos 110 paros durante la gestión de Vidal. 110 días de paro. Cada punto de la paritaria, cada punto del salario nos costó enorme esfuerzo y enorme lucha. Ahora, nos pasaba que acordábamos una paritaria y en 48 horas se nos perdía la mitad de lo que habíamos ganado por la devaluación. Esa era la situación que teníamos. Y es la situación que un poco nos preocupa en la actualidad, porque la presión devaluacionista es enorme. Existe de los mismos sectores que nos hicieron perder 35 puntos de salario durante la gestión anterior, los mismos sectores económicos son los que presionan para que haya una escalada o un escalón de devaluación en lo que queda del 2020. Por lo tanto, nos preocupa cada punto de la paritaria, porque no está claro cómo va a terminar la devaluación este año. Y esto es importante mencionarlo y tener en cuenta en el marco en el que estamos discutiendo la pandemia, el sistema de salud, nuestros derechos, porque por un lado está desde ya nuestra calidad de vida, nuestro salario, pero además estamos siendo parte de una discusión que es más grande que la del sistema de salud, o la discusión salarial, o la discusión gremial, que tiene que ver, entiendo yo, con la discusión de quién va a hacerse cargo, quién va a absorber el costo que tiene la pandemia. Nosotros todos coinciden en que en esta pandemia la Argentina cae 12 puntos del Producto Bruto Interno. La economía argentina cae 12 puntos. La América Latina cae en promedio 8 puntos. Somos uno de los países que más va a golpear económicamente la pandemia, por distintas razones. Bueno, ¿cuál es el sector de la sociedad o qué sectores de la sociedad argentina están en condiciones de absorber el impacto económico que tiene esta pandemia? Bueno, está claro que los trabajadores, los asalariados, no somos el sector, no hay margen para ajustar y de ninguna manera podemos ser el sector que absorba el costo de esta pandemia. Y ni que hablar los trabajadores y las trabajadoras de la salud, que además estamos poniendo el cuerpo, estamos poniendo todo. Entonces, cuando nosotros discutimos la paritaria, no solamente estamos discutiendo desde una visión corporativa o individualista de nuestro propio bolsillo, estamos haciendo una discusión política en relación a cómo se sale de la crisis que ha profundizado la pandemia. Y nosotros estamos convencidos de que si no se aumenta el salario, va a ser imposible en el próximo periodo reactivar el mercado interno y el consumo en la discusión general. Y además estamos convencidos que va a ser imposible poner de pie de una vez por todas el sistema público de salud en la provincia de Buenos Aires. Porque si no mejoramos el salario, sabemos que de los 1.137 residentes que hemos logrado incorporar al sistema como interinos, nos van a quedar en poco tiempo menos de la mitad. Y también sabemos que si no cobran el salario en tiempo y forma, como ha sucedido esta semana, en el mes de diciembre de los 1.000 nos quedaron 700. Y es por eso que tiene importancia la lucha gremial en este contexto. Tiene fundamental importancia desde lo general y en particular en la realidad del sistema de salud, porque nos ha tocado, como muy bien lo describió Pablo, además de enfrentar al coronavirus y todas sus consecuencias, a nosotros nos ha tocado enfrentar
muchas otras cosas más, como por ejemplo la fragmentación del sistema, la precarización laboral. Hemos puesto en discusión durante toda la pandemia el tema del pluriempleo, porque es un tema que nos jugó en contra más que nunca. Nosotros, miren, hicimos durante la misma pandemia una encuesta en el Hospital San Martín, que más de la mitad de los profesionales encuestados, más del 80% tiene 2 o 3 trabajos en el sector profesional, ni que hablar en el sector no profesional, en donde las condiciones laborales son peores, y esto nos jugó totalmente en contra. Primero por la sobrecarga laboral, que fue enorme, pero además porque la exposición se multiplicaba por 2 o por 3, y cuando se contagiaba uno dejaba 2 guardias para cubrir, o 3 guardias para cubrir. Y nos encontramos y señalamos que este tema no es un tema coyuntural, no es un tema nuevo. Está claro que para un sistema de salud fragmentado como el que tenemos, el trabajador que necesitan es el trabajador mixto que tiene que correr de un lado a otro. Y nos han empujado con bajos salarios todo el tiempo a tener que tener 2 o 3 laburos. Y bueno, nosotros estamos poniendo en discusión eso, que es una discusión muy profunda, y lo hemos puesto durante la pandemia, y es una discusión crucial para el post-pandemia, porque es imposible avanzar en resolver la fragmentación del sistema de salud si no avanzamos en combatir el cáncer del pluriempleo que nos impide que los laburantes podamos desarrollar sentido de pertenencia, depositar toda la energía en un solo lugar, proyectarnos en el tiempo hasta nuestra jubilación y ponerle energía a nuestro lugar de trabajo. Entonces, además creo yo que además de haber sido los trabajadores y las trabajadoras de la salud, de haber jugado un papel enorme para que el sistema de salud aguante, no colapse y pueda atender a todos los bonaerenses que necesitaron una cama y que necesitaron una consulta, hemos puesto en discusión y estamos poniendo en discusión temas centrales del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Así que creo que vale la pena poder señalar cada uno de estos puntos para que los analicemos, para que los discutamos a fondo, y también para que podamos hacer una reflexión sobre cada uno de los actos que hacemos, que hacemos y que llevamos adelante. En esta discusión salarial, que es la que estamos teniendo ahora, es una discusión más profunda. Cuando estamos discutiendo la paritaria del sector salud hoy, en este contexto, en pandemia, cuando estamos discutiendo el cobro en tiempo y forma, ahora en pandemia, es una discusión más profunda que cuánto queremos ganar. Estamos poniendo en discusión un montón de cosas. Yo insisto en que es importante hacer todas estas discusiones teniendo en cuenta el contexto. Es un momento muy difícil en donde todos los sectores vamos a perder, todos están perdiendo, pero está claro que lo que puso, una de las tantas cosas que puso sobre relieve y hizo evidente para la población, para millones de personas, es la importancia que tiene tener un sistema de salud y tener garantizado el derecho a la salud. Sobre todo porque no tenemos claridad cómo va a ser el año que viene. Ojalá que esté la vacuna, ojalá que el 2021 no sea como el 2020, pero mientras no cambiemos de fondo la forma de vivir, la forma de producción, a esta locura a la que nos ha llevado el capitalismo y el neoliberalismo, sabemos que vamos a seguir teniendo pandemias, que esta no es ni la primera ni la última, y además sabemos que el impacto que ha tenido en niveles de pobreza,
la problemática social que se ha incrementado, vamos a necesitar en adelante más que nunca un sistema de salud mucho más fuerte, y recuperar mucho de lo que hemos perdido y de lo que alguna vez fue el sistema público de salud. Está muy bien lo que hizo Pablo con el PowerPoint, repasando rápidamente la obra de Ramón Carrillo y algunos conceptos, porque es el momento histórico, bisagra, que no podemos dejar pasar para recuperar mucho del terreno de la obra que pensó Ramón Carrillo y desarrolló y que nos ha distinguido a nuestro país dentro de la región y del mundo, y que hemos perdido en cada una de las olas neoliberales que hemos sufrido. Así que nuestra lucha está inscrita en ese sentido, en ese camino. Nuestro esfuerzo y nuestra lucha cotidiana no solamente es en relación a lo salarial y a las condiciones de trabajo, tiene que ver con una lucha más profunda, que es garantizar la salud de nuestro pueblo, que es nuestra vocación y es nuestra razón de ser. Así que bueno, yo por ahora hasta ahí, y dejo abierto para preguntas e intervenciones y que podamos discutir un poquito más. Muchas gracias. Impecable, Pablo. Pablos. Bueno, queda abierta alguna intervención, pregunta, comentario. Clarísimo que la verdadera pandemia son las políticas de ajuste, ¿no? Y qué importante la salud en general, lo que queda, poder avanzar. ¿Alguien se anima a decir algo? A preguntar. Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, dale. ¿Qué tal? Bueno, soy Pablo Corniglia, soy del Hospital San Luis de Bragado, soy médico especialista en terapia intensiva y estuve escuchando atentamente las dos presentaciones de Pablo, la verdad que son muy buenas, muy buena la parte histórica, en la cual venimos, desde cuándo, desde Ramón Carrillo hasta ahora, cómo se fue degenerando todo por las políticas, y parte de los gobernantes que no supieron ver o frenar esta degeneración de la salud pública que ahora estamos sufriendo. Y como dice Pablo Maciel, es un momento bisagra para hacer cambios. Nosotros estuvimos colapsados, nos quedamos sin camas en el hospital, tuvimos que derivar pacientes donde sea privado, no alcanzó las camas del privado, tuvimos que pedir ayuda a otras ciudades cercanas como Junín, 25 de Mayo, Chivilcoy, hasta Las Flores, fueron pacientes derivados porque nos pasó por encima. El comité de crisis nosotros no funcionó, es un gobierno de Cambiemos, jamás nos aceptó. Es más, cuando se hizo en los primeros meses, fuimos expulsados del comité de crisis. Es una lucha larga, pero bueno, independientemente de eso, el cambio de base es fundamental. Ya de la universidad, uno cuando daba clases o era alumno, ya trataba de ver, de asentar las bases de que no solamente no es la medicina no es algo totalmente matemático, sino también es algo más bien social, y que necesitamos cambiar y asentar unas bases distintas a las que veníamos en ese momento, porque íbamos a terminar en esto, y terminó en esto, en un sistema de salud totalmente colapsado de lo social y de lo personal de los trabajadores. Yo tengo 3 guardias, y cuando me enfermé de COVID, dejé 3 guardias sin cubrir, y fue un caos, al tal punto que la institución privada tuvo que cerrar la terapia porque se quedó sin médico. Acá en el interior pegó mucho más duro que el conurbano. Yo creo que se debe a que las capacidades de organización o recursos humanos acá son mucho menores en cuanto a capacitación de las que puede haber en el conurbano. Ya están mucho más capacitados y mucho más profesionales. Acá siempre somos los mismos y la verdad que es muy difícil hasta organizar entre nosotros.
Y bueno, es importante el cambio, como dice Pablo Izagra, el cambio de paradigma de vuelta, tal vez con leyes donde no se vuelvan a repetir más estas degeneraciones de la salud a manos del neoliberalismo, donde se prima otras cuestiones al derecho de salud, al derecho a acceder todos, desde el pobre al rico, a la salud, con condiciones óptimas, porque también, como decía Pablo Torres, se ve que los trabajadores de salud con el tiempo se fueron no dando importancia, perdiendo el sentido de pertenencia a lo que era la institución pública. Entonces tenemos por ahí, yo lo vi en Capital con la residencia, residentes que empujaban un montón, médicos de planta que iban, fichaban, tomaban un café y se iban, y se perdía mucho eso. Eso fue generando todo este tiempo este sistema de salud. Así que para mí eso es fundamental, cambiar, luchar para lograr un cambio, pero un cambio definitivo a través de una ley que nos pueda amparar a todos, donde la salud sea el eje central de las políticas y hacia dónde vamos. Creo que ahí hay que poner otra mirada y otra vez el cuerpo, porque esto es poniendo cuerpo. Es así. No mucho más que eso. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? No, una pregunta nada más. Solo Pablo, el último Pablo que habló, que no escuché la primera palabra de dónde sos, y me interesaba. Perdón, el hospital de la localidad. De Bragado. Ok, gracias. Impactante tu relato. ¿Puedo hacer algún comentario? Por supuesto, adelante. Yo creo que el descontento generalizado de todos nosotros, digamos, tiene más que un fundamento y estamos todos absolutamente de acuerdo. Creo que el gran problema es que el sistema de salud se convirtió en una herramienta muy aceitada de concentración de riqueza. Que todo lo que tenga que ver con la industria farmacéutica, con la biotecnología, con el tema de seguros, está manejado por grupos de poder del sistema capitalista, del sistema neoliberal, pero son los mismos que trafican armas, digamos, que están en los grandes grupos de poder de concentración de riqueza, tienen su pata metida en el campo de la salud. Por lo tanto, bueno, es cierto, a lo que voy es que podemos quejarnos, pero si nos quejamos por partecitas siempre vamos a estar, digamos, en desventaja y nunca vamos a llegar a tener la suficiente fuerza. Acá hay un problema de la formación, de cómo se estudia medicina, es decir, recién ahora empezaron a aparecer las currículas innovadas con un fuerte contenido social. Ahora era totalmente biologicista. Esa mirada de la salud beneficia a todos estos grupos de poder. Otro tema es que hay un hecho cultural, que los trabajadores de salud, sobre todo los médicos, no están del todo conscientes de para quién trabaja, de cómo trabaja, de cuáles son sus condiciones de trabajo. Eso por ahí tal vez se vea más en Cava que en la provincia de Buenos Aires, pero también la provincia de Buenos Aires tiene un alto porcentaje. A mí me llamó la atención, yo hacía guardias en el hospital de Quemado, y hace un par de años pregunté, cuando estábamos en toda la lucha con la cobertura universal de salud y todo esto, en plena guardia, ¿quién sabe algo de la CUS? Y todos los trabajadores de la salud, solamente uno de 15, 20 personas, levantó la mano y me dijo, yo sé algo, Juan, pero poco. Y a mí me asusta eso. Es decir, si no logramos, tenemos un verdadero ejército de los trabajadores de la salud pública en la Argentina,
y le podemos llegar a sumar, si concientizamos bien el tema de la salud y el derecho a la salud, un alto porcentaje de la salud privada. Pero son muchos los frentes de batalla y tenemos que ir en todos parejos, porque en cuanto en alguno de esos frentes de batalla mostramos alguna fisura, se empoderan en el recurso humano, se empoderan en la biotecnología, con medicamentos, con las políticas, con la gestión, digamos, con la formación, con las universidades. Hay que organizar la lucha y no ver solamente una variable, son muchas variables, desgraciadamente, ¿no? Sé que no aporté nada, pero me parece importante ver el poder que tiene el enemigo, ¿no? Que no es solo mejoremos los sueldos o tal cosa, es fundamental mejorar los sueldos, pero el campo es mucho más amplio, ¿no? ¿Se entiende? Totalmente. ¿No hay nadie anotado? No. ¿Vas? Dale, dale. Una cosita cortita, porque me quedé enganchado con lo que dijo el último Pablo Corniglia, que marcaba la situación de Bragado, ¿no? Y bueno, esto creo que es una de las cosas que yo noté, debe ser fundamentalmente porque estoy encargada de todos los municipios, y noté la gran diferencia entre la preparación en el conurbano y la preparación en el interior de la provincia de Buenos Aires. Ni hablar del país, hablo de la provincia porque es lo que conozco. O sea, lo que pasó en Bragado está pasando ahora en Balcarce y está pasando en un montón de lugares de la provincia donde realmente no hubo una preparación para la pandemia como sí existió en el conurbano. Porque realmente es cierto, en el conurbano, donde el gran conglomerado del conurbano, de los 3 cordones del conurbano, no colapsó, y eso es bueno. Después tenemos que hablar de todas las otras cosas que pasaron. Pero el sistema pudo responder. No pasó lo mismo en el interior. Una marcada diferencia entre la preparación que hubo en el conurbano y en el interior de la provincia, donde han colapsado, ¿sí? Lo que dijo Pablo es así, han tenido que derivar entre distintos lugares de la provincia con todo lo que eso trae, ¿no? Los pacientes que se mueven en el camino, bueno, y demás. Pero fue muy notoria la diferencia. Quería marcar eso. Marité, perdón, tiene una fácil respuesta a eso, ¿eh? En todo el interior hay mucho más color amarillo, digamos, en los municipios. Y bueno, sí. Fue muy difícil, con algunos, no con todos, pero con muchos de ellos fue difícil poder llegar a entablar un diálogo en función de cómo hacemos una contención, cómo hacemos la red, es más, muchos pensaban que no llegaba, y decir, el virus había llegado de China a Buenos Aires, pero no iba a llegar. Yo te digo, otra de las cosas notorias, no me acuerdo tanto en Bragado, pero por ejemplo, en la preparación, en los meses previos, la cantidad de plata que pusieron los vecinos en los hospitales, pero impresionante, ¿eh? Millones y millones de pesos en comprar camas de terapia, respiradores, los propios vecinos de la zona. Ahora, ¿cuál era el problema? No tenían profesionales, no tenían terapistas. O sea, no pusieron un solo terapista más, pero pusieron toda la plata para comprar todo lo que pensaban que los podía salvar. Lo único que no contaron fue el recurso humano. Sí, fue así. La población hizo una campaña, una colecta y se juntaron También, claro. 9 millones de pesos. ¿Viste? Sí, 9 millones de pesos aportó la gente. Y la infectóloga, que no es de Bragado, que iba cada 15 días, hizo un plan de circulación para no infectarnos. El director dijo que no servía y terminamos 74 personas de salud infectados, todos contagiados en el hospital. Los 19 millones de pesos no sirvieron para prevenir
las 64 muertes que hubo. Claro. Fue voluntarismo propio, solo, nada más. Bueno, eso es una de las cosas que venimos discutiendo mucho en los plenarios de municipales del sindicato, digamos, lo difícil que es trabajar con 137 sistemas de salud distintos en la provincia de Buenos Aires. Sumamente complejo. Y en una situación de pandemia, de emergencia sanitaria, en donde cada municipio hace lo que quiere, bueno, la pagás caro, ¿no? La pagás caro. Me acuerdo hace un par de meses atrás, Mar del Plata derivando un paciente respirado en avión, por ejemplo. Eso hace 2 meses. Acá hay gente de Mar del Plata capaz que tiene más. O sea, bueno, hace 2 meses estábamos discutiendo eso y ahora estamos discutiendo poner 8 hospitales modulares en la costa para que haya temporada. O sea, es compleja la discusión. Y es una discusión grande que tiene que ver con la fragmentación. Digamos. Yo creo que va a ser muy interesante discutir, provincializar el primer nivel de atención, por lo menos el recurso humano, por ejemplo, como tenemos en el sistema educativo, en donde la infraestructura está a cargo de algunos municipios, pero el personal tiene un solo empleador, que es la provincia de Buenos Aires. Que eso además a los trabajadores nos da otra dimensión, ¿no es cierto? Porque también nos fragmenta gremialmente. Nosotros tenemos que negociar con la provincia de Buenos Aires y al mismo tiempo negociar con 137 intendentes, en donde, como contaba Pablo recién de Embragado, recién cuando ya colapsó Bragado nos invitaron a una reunión, a los sindicatos, para discutir cómo hacían. Pero bueno, es así, es muy, muy difícil. La verdad es que, y sobre todo entregar el manejo de todo el primer nivel de atención a las municipalidades ha sido un golpe mortal para el sistema de salud. La descentralización retrocedimos 20 casilleros. Bueno, hay que discutir cuándo vamos a recuperar esos casilleros perdidos, para poder discutir tener una política de salud y un plan de salud provincial. Así que hay mucho por delante para mí en ese sentido. Y es una discusión política, claramente. Acá una Sí, compañera... permiso. Perdón. Sí. Totalmente, Pablo. Porque para ver la fragmentación no hay que irse al interior de la provincia. Acá en el conurbano, está bien, no tuvimos situaciones de colapso porque tenemos los hospitales provinciales más cerca. Pero, por ejemplo, en lo que hace a elementos de protección personal, la verdad que los que nos proveían en Loma de Zamora los siguen proveyendo, son impresentables, digamos, no se acercan para nada a lo que indican las normas de lo que debería ser un barbijo quirúrgico, son totalmente transparentes. Pero además tenemos otra cuestión que es que lamentablemente en los municipios se cumple menos todavía las leyes, ¿no? Son como tierra de nadie. Bueno, me acuerdo del ejemplo máximo que fue el de Tandil, que pretendía prácticamente declararse como una especie de república independiente, ¿no? Donde ahí no regían las normas provinciales. Pero nuestro secretario de Salud también nos dijo cosas parecidas, que no más el protocolo que se aplicaba lo decidía él, por ejemplo, y cosas de ese tenor. Porque también tiene que ver con, y acá también podemos ir a lo que pasa en los hospitales provinciales con la forma de designar a los directores, ¿no? Que lamentablemente no es por concurso, sino que es a dedo. Y el dedo no siempre sigue criterios científicos. El dedo muchas veces, por ejemplo, para elegir al secretario de salud de un municipio, el dedo a veces es que es el pediatra de los hijos del intendente, o cosas por el estilo, que puede ser muy, muy buen pediatra, pero después una cosa bien diferente, gestionar la Secretaría de Salud de un municipio, ¿no? Bueno, son temas para pensar.
Acá había una compañera que comentaba por ahí que le quedaba haciendo ruido como un tema interesante el tema de cómo empezar a problematizar y a tratar lo referente al pluriempleo. Eso, no sé si alguno quiere. Pide por favor. Que el tema del pluriempleo tiene que ver con los niveles salariales, claramente. Yo recuerdo, bueno, mi mamá falleció lamentablemente el año pasado y estuvo, bueno, por PAMI le tocaba el hospital, bueno, el Penas. Y la fui a ver ahí cuando estaba internada y me encuentro con un enfermero que yo lo conozco de la zona sur del conurbano. Le digo, ¿qué haces acá? No, hago guardias acá también, ¿no? O sea, trabaja en el hospital Doña Tibia y también hace guardias en el hospital Penas. Lo más loco es que a los 2 o 3 días vuelvo a ver y lo vuelvo a ver a él, como otra vez haciendo guardia. Y sí, digamos, si el empleo es un problema para el sector profesional, para el sector no profesional es triple problema. Y tiene que ver con los niveles salariales, porque si uno ganara un salario decente en un lugar, trabajando 8 horas por día, una gran conquista del movimiento obrero, ¿no? Que costó sangre, esto de las 8 horas de trabajo, y nosotros estamos reventándonos trabajando 14 o más horas por día, en promedio. ¿Dónde quedó aquello de las 8 horas? Y es una pelea que hay que dar. Bueno, después, claro, esto de las 8 horas diarias también se traduce en esto que también planteaba el tercer Pablo, ¿no? Y que yo también planteé cuando hablé del deterioro de la cultura institucional, de la corrupción. Estos compañeros que en el hospital público tocan y se van. Hay que reconocerlo, eso es un problema también. Que están un rato, a las 11 ya desaparecieron. Y bueno, cuando los encarás, la respuesta es y me paga, pero además esto es fomentado por los gobiernos, porque es una forma de bajar la conflictividad también. Esto también hay que decirlo. Bueno, nosotros, y sí, me olvidé de comentarlo, en la encuesta que hicimos en el hospital, que la hicimos durante la pandemia, una de las cosas que fuimos a preguntar era si tenías bloqueo de matrícula, de dedicación exclusiva, con un salario acorde, ¿quién estaba dispuesto a quedarse en el hospital? Y el 68% respondió que sí, el resto que no. O sea que hay un número grande que por cada peso que le ofreces en el salario del hospital, automáticamente deja algo que estaba haciendo afuera. Porque tampoco es grato para nada ir a que te negreen en un sanatorio en negro, como monotributista, o juntando bonitos de consulta, o saliendo a tener 2 o 3 laburitos para juntar un salario, digamos. Nosotros lo que vimos en el hospital, en la discusión, es que por cada paso que damos en la calidad del salario, en el trabajo, con la estabilidad que tiene el trabajo estatal, hay un número, una masa crítica muy grande donde apoyarse para empujar la exclusividad. Ahí es muy interesante la ley que ahora rige en Uruguay, que creo que solo afecta a los médicos, pero es un salario médico único uruguayo, que trabajes donde trabajes, el salario es el mismo, con cargos ellos dicen cargos de alta dedicación, que tiene horas protegidas para capacitación y horas protegidas semanales para investigación, pero te bloquean. Y eso les ha permitido dar un paso importante a ellos. Tienen una paritaria nacional única y demás. Pero es un tema a estudiar, es un tema estructural a estudiar en la provincia. Que es una ley, ¿no? Hay que discutir una ley. Hablando de leyes, vos sabés que en la bibliografía, que bueno, después la PowerPoint la vamos a colgar del Facebook, tanto de
la LAM es como de la agrupación para que todos la puedan bajar. Yo cito ahí un trabajo, en realidad es una charla que dio Mario Rovere en Carta Abierta, y donde él hace un ejercicio muy interesante, que es tomar la Ley Federal de Educación, reemplazar en el texto de la ley la palabra educación por la palabra salud y leerlo, ¿no? Y el efecto que produce es bien interesante, porque evidentemente los trabajadores docentes han avanzado bastante más que nosotros en ese sentido, en el sentido de no caer en la fragmentación en la que nosotros hemos caído. Es muy interesante hacer ese ejercicio, leer la Ley Federal de Educación y donde dice educación, poner salud. Además porque nos plantea que si se logró en educación, ¿por qué pensar que no se puede lograr en salud? Y ahora con la importancia que ha cobrado nuestro sector a partir de la pandemia, tal vez sea la ocasión de avanzar también en el terreno legislativo, como planteaba el tercer Pablo, Cornelia. Aunque también me parece que hace falta decir que las leyes, en definitiva, solo cambian las cosas cuando hay sujetos de carne y hueso dispuestos a pelear porque se cumplan, ¿no? Porque hay un montón de leyes y de normas muy bonitas que si no se logra armar ese sujeto social que exija su cumplimiento, terminan siendo lamentablemente bellas palabras escritas en un papel y nada más. Bueno, hola a todos. Yo soy Cecilia Ríos, soy del Hospital Eva Perón de San Martín. Bueno, quería felicitarlos por la charla a los Pablos, ¿sí? A Pablo Torres lo conocía del curso de Alames que hice hace 3 años, perdón, no, hace 2, cuando pasamos de sociales a... por las huelgas tuvimos que hacerlas en otras sedes y bueno, anduvimos rotando. Bueno, yo quería comentar el caso de las residencias y del agotamiento del recurso humano, porque si bien se mencionó que el sistema de salud no colapsó en el conurbano, pero no colapsó por el recurso, por todo el recurso que se invirtió y se puso y se equipó, pero el recurso humano está detonado. Los que se quedaron en todas las actividades, de la más chica a la más grande, al frente o atrás de la atención, los que estuvimos a full y muchos que estuvieron trabajando, están detonados, la gente está muy agotada y fundamentalmente la residencia, que fue quien sostuvo mucha parte de la actividad de la carga asistencial. Durante la prórroga de la residencia, en este periodo de mayo a septiembre, fueron interrumpiendo la prórroga varios residentes, y lo más llamativo fue que los 3 R4 de clínica médica dejaron la residencia en julio, ¿sí? Detonados, no daban más, no tenían soporte de la planta y del resto de los compañeros del hospital para poder seguir adelante. Y si bien se aumentaron las camas en terapia intensiva, tenían un tope porque ellos tenían que seguir atendiendo a los pacientes COVID y complejizando y armando respiradores en la sala porque bueno, el cupo también estaba cubierto en la terapia intensiva. Entonces, yo me pregunto, ahora, todo este recurso humano agotado, sin licencias, con una previsión de un rebrote entre febrero y marzo, o sea, post vacaciones, no sé si va a estar en condiciones de
de afrontar todo lo que se viene, ¿no? Yo creo que hay que empezar a tomar previsiones en este sentido, ¿sí? Sí, bueno, desde ya que nosotros entre los temas que estamos planteando en la paritaria, que esperamos que nos convoquen cuanto antes, el tema de las licencias por descanso es uno de los principales que estamos planteando, porque como vos decís, hay compañeros que en marzo, cuando se declaró la pandemia, no habían llegado a tomarse las vacaciones del año anterior, y bueno, la emergencia sanitaria canceló todo tipo de licencias, así que vienen trabajando, y ni que hablar aquellos que trabajan en áreas críticas, en las terapias intensivas. Realmente esa situación tiene que resolverse de alguna manera. También tengo que decir que lamentablemente lo venimos planteando en el comité de crisis al gobierno provincial y nos vienen respondiendo hace ya varios meses, diría. Lo estamos estudiando. Esperemos que lo terminen de estudiar pronto antes de que no quede nadie en pie, ¿no? Uh-huh. Confío que sí, que eso se va a resolver. Bueno, ya estaríamos en el horario de plantear el cierre. No sé si alguien más quiere comentar algo como para ir cerrando. Dale, Lilian. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pido disculpas que a Pablo Torres no lo pude escuchar. Después pasame la ponencia, que todos hablan re bien de eso. Gracias. Sí, aparte se está grabando. Bueno, fantástico. Vamos a... No, yo digo dos cosas, ¿no? Digo, pensando, escuchando, recién vengo también de otro Zoom, de otro colectivo de trabajadores complicados también, son los trabajadores que albergues transitorios los habilitaron y los compañeros tienen que trabajar de cualquier forma, sin elementos de protección personal, jacuzzi y todo lo que implica esas cuestiones culturales en nuestro país. Y creo que hay un punto que es como un denominador, digamos, es la lucha de clase. Esto es así, digamos, sea público o privada, la lucha de clase es así. Y me parece una cuestión, y yo lo veo en el hospital, yo en este momento no estoy yendo por edad, pero en realidad es que si el COVID ha traído algo, fue que los colegas, los profesionales, de los trabajadores de la salud, se hayan sentido trabajadores y hayan visibilizado las malas condiciones de trabajo, que durante años esto no estuvo siempre visibilizado. El cansancio, las grandes jornadas, las guardias. Yo escuchaba las guardias en mi hospital, yo soy el Muniz, ¿y qué te dicen? Haces 3 guardias por semana y ganás el doble si vas todos los días. Digo, como que hay una cuestión cultural muy complicada. Lo mismo que los elementos de protección personal, y más en Cava, digamos que no era una cuestión, se trabajaba de cualquier forma y a cualquier hora. Y el tema del pluriempleo, es cierto que es por salario, pero muchas veces, si esto me hago cargo lo que digo, en los colegas nuestros, es el sobresalario. Digo, y esto también uno, no solamente lo tenemos que pensar los profesionales de la salud, sino también en otras actividades. Entonces me parece que hay muchas cosas para pensar y muchas cosas que quizás nos sirvan para dar un paso más seguro. Y lo último, escuchando al compañero de Bragado, que no anduvo el comité de crisis, es muy importante hacer comités, espacios intersindicales. Yo creo que hay un punto donde a nosotros también nos cuesta poder conectarnos. Ahí hay comité mixto de educación, están los compañeros del SATSAI, ahí en Bragado tenés un montón de compañeros que si se pudiera convocar en un espacio intersindical, también dentro de las municipalidades tenés otra correlación de fuerza. Digo esto porque más allá de las características que estamos diagnosticando, y la verdad que en un punto el coronavirus está ayudando a pensar críticamente esto, por ejemplo en el tema de paritarias avanzar más allá del salario, también sirve como
nada, como punto de pensar, quizás en muchos lugares hay, no estoy diciendo nada nuevo, poder generar una interconexión como trabajadores. Por la experiencia que uno tiene, por ejemplo, en las intersindicales, en muchos distritos se ha logrado torcer el brazo al director del hospital municipal, con todas las características que ustedes dijeron, desde una intersindical. Entonces ahí tenés ATE, tenés UPCN, con las características de cada gremio. Tenés UTEBA, tenés la UOM, y bueno, eso también ejerce una presión en los funcionarios que están en las municipalidades. Digo esto porque yo recién escuchaba cosas que nos pasan a los trabajadores de la salud que no difieren de los otros compañeros. Entonces, evidentemente esto es una cuestión de lucha de clase, Perdón, quería aportar esto y gracias. Bueno. Muchas gracias por tu aporte, lo voy a tener en cuenta, porque la gente de SUTECBA me pidió la opinión cuando iban a reiniciar las clases para ellos hacer un informe. Así que muy bueno. Sí, hay buenos compañeros, sí. De hablar y armar algo entre nosotros. Gracias. Que empiece. Que siga, que empiece sin mí. Bueno, si nadie más tiene nada por comentar, vamos. ¿Nadie más? Vamos dando por... Bueno, vamos dada por terminada la charla, que obviamente es solamente terminar este encuentro, son un montón de discusiones y cuestiones que van a seguir en la lucha cotidiana de cada uno de nosotros en nuestros lugares de trabajo. Y bueno, súper agradecida y orgullosa de poder compartir estos espacios y contar con la presencia, tanto en esta charla como en la militancia cotidiana en SICOP de estos dos compañeros súper grosos ambos. Y bueno, nada, a seguir aprendiendo y a seguir peleando y generando estos actores que necesitamos para reconstruir y poner en pie la salud pública que tanto queremos y por la que tanto queremos nada, seguir estando acá, construyendo y nada, una salud pública para nuestro pueblo, para todos nosotros, nuestros compañeros. Bueno, y en eso la pelea por lo que uno considera que es nada, la construcción de sociedades más justas para todos los sectores. Así que bueno, un orgullo y muchas gracias por estos espacios. Seguiremos encontrándonos. Gracias a todos. Chao. Hasta luego. Adiós, buenas tardes. Chao, muchas gracias.